se la puede ceder al Estado. Y claro, aquí viene como que la pregunta: ¿qué fue primero, Ecusatón, el huevo o la gallina? Pues aquí yo te voy a responder, hermanos. Lo primero fue la asamblea de individuos que voluntariamente decidieron formar el Estado. No fue que primero se formó el Estado y después se formó la asamblea de individuos, sino que fue primero la asamblea de individuos los que formaron al Estado. Y ese Estado solo tiene autoridad sobre la seguridad de las personas, no sobre el discurso o sobre su conciencia. Miremos el preludio de la Constitución de Estados Unidos. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Entonces, primero se han reunido estos individuos y han formado un pueblo, y luego formaron el Estado, el gobierno. Y de ahí es que el gobierno tiene su autoridad. Y esos individuos no tenían autoridad sobre un virus, mucho menos el Estado podía tener autoridad sobre un virus. Hoy la cosa es a otro precio, porque ahora se ha formado otro gobierno, como ya vimos, a nivel global. Los individuos han entregado sus cuerpos y sus conciencias a este gobierno de la bestia que se ha formado. Es decir, hermanos, que la tiranía se ha formado. Miremos esto que es curioso. Aquí viene una pregunta clave. ¿Acaso una sociedad laica está destinada a la maldición de convertirse en una sociedad inmoral, perversa, degenerada y sodomita, como es la acusación que estos líderes religiosos están constantemente haciendo en contra de la República, ¿verdad? ¿O será que Jesús se equivocó al decir: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿O será que también se equivocaron los padres fundadores de Estados Unidos? Y estos son los argumentos frecuentes de los vaticanistas. ¿O no? Mira, esa sociedad laica es culpable de la inmoralidad que estamos viviendo. Sacaron a Dios de las cámaras legislativas y así están aleccionando a los cristianos en estas iglesias masónicas, diciendo que es culpa del presidente, que la nación está sumida en la inmoralidad. Mira ese presidente, míralo, es inmoral, ¿verdad, hermanos? Y entonces culpan a la República de la inmoralidad y del colapso financiero de la sociedad. Todo es culpa de la República, Ecusatón, y sin embargo es totalmente falso el hecho de que una república es culpable de la inmoralidad que se vive en la sociedad. De hecho, la Constitución de Estados Unidos en su primera enmienda es perfectamente capaz de castigar la inmoralidad, ¿verdad? Esta falacia que se nos dice que la república no puede castigar la inmoralidad, es asombroso cómo a cada rato se repite continuamente, no solo por los noticieros en formas subrepticias, sino por las personas. Y la realidad es que es totalmente falso. La república puede condenar la inmoralidad cuando quiera. Otra cosa es que sus juristas sean reunidos en las misas rojas y sean aleccionados a liberar a los delincuentes y a no condenar la inmoralidad. Eso es otra cosa. Pero que las leyes que fueron creadas cuando Thomas Jefferson creó Estados Unidos o su Constitución, estas leyes, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país de Europa y de América, son perfectamente capaces de castigar la inmoralidad. Claro que pueden castigar el aborto, la sodomía, la poligamia, la drogadicción, la delincuencia. Claro que sí se puede, y sin embargo no lo van a hacer. ¿Y por qué? Porque quieren que las personas clamen a viva voz que pasemos de república a teocracia. Y hasta que eso no ocurra, van a dejar que colapse la república, que llegue a su punto más bajo, inclusive a través de una guerra civil,
¿Lo vemos, hermanos? Ahora, si fuera cierto que un Estado laico no puede vencer la inmoralidad, entonces Estados Unidos fue siempre inmoral. Y resulta que es falso, ¿verdad? La sodomía fue aprobada el 26 de junio del 2015 por el presidente Obama. Algo totalmente inmoral. Si tú hubieras hecho eso en los tiempos de Thomas Jefferson, te hubieran metido a la cárcel. Y de repente vuelve y juega. ¿De dónde tiene el hombre o la mujer autoridad para casarse? Es un derecho natural que no proviene del Estado. Y vuelve y juega. El hombre tiene derecho a buscar su felicidad, pero esa felicidad parte de unos derechos naturales inalienables. Y de repente Dios nunca le dio el derecho al ser humano de casarse, un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. Y si hablamos en términos de laicidad, también podemos hablar desde el punto de vista biológico, que no tiene ningún sentido que un hombre se case con otro hombre porque no pueden formar una familia, ¿verdad, hermanos? Y sin embargo vemos que esto no ha sido castigado por el Estado, y no ha sido castigado porque no han querido castigarlo, no porque el Estado laico no pueda castigarlo. Miremos otro punto clave. En el año 1878, casi 100 años más tarde, un evento ocurrió que puso a prueba la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y en esta ocasión un hombre que pertenecía a la religión de los santos de los últimos días, que son los mormones, alegaba que él podía tener múltiples esposas, porque así se lo permitía la primera enmienda. Es decir, el hombre alegaba que eso hacía parte de su libre ejercicio de la religión y que el Estado no podía inmiscuirse en el ejercicio de su religión, que consistía en practicar la poligamia. Entonces ahí se puso a prueba la primera enmienda y se puso a prueba el cuentecito que escuchamos hoy de que un gobierno laico es incapaz de castigar la inmoralidad, porque por supuesto que la poligamia es una inmoralidad, y aquí tenemos a este mormón diciendo que esa inmoralidad hacía parte de su religión. Entonces nosotros vamos a ver que en esa época, que era un gobierno laico, era una república, sí se pudo castigar la inmoralidad sin que tuviera que erigirse un gobierno ultra religioso o teocrático o islámico o cristiano, como hoy vemos que empieza a erigirse en Estados Unidos. Y este caso lo deja todo muy claro, que una nación con verdadera libertad religiosa sí puede castigar la inmoralidad, sobre todo cuando perjudica directamente a los individuos, es decir, a personas específicas, no a nivel general, ¿verdad, hermanos?, como pretenden hoy en día, sino cuando efectivamente hay alguien perjudicado. Entonces, de nuevo volvemos al mismo punto. En ningún momento Dios le dio al hombre autoridad para casarse con varias mujeres. Y como esa autoridad no la tiene el hombre, mucho menos el Estado puede apoyar al hombre para que ejerza esa autoridad, porque Dios nunca le ha dado esa autoridad al hombre. Entonces, esta religión de los mormones es como una contradicción cuando dicen que son cristianos y al mismo tiempo practican la poligamia, que es algo totalmente inmoral. Y sin embargo, este hombre retó la ley de Estados Unidos porque obviamente fue castigado y multado en primera instancia por practicar la poligamia, y el hombre envió el caso a la Corte Suprema para que lo analizaran con respecto a la primera enmienda, porque el hombre alegaba que se estaban inmiscuyendo en su libertad religiosa. Y sin embargo, aquellos jueces de la Corte Suprema no fueron a una misa roja a consultar qué debían hacer, ¿verdad, hermanos? Miremos que lo que ellos hicieron fue investigar los escritos de Thomas Jefferson. Leamos. Abro comillas, el tribunal investigó la historia de la libertad religiosa en Estados Unidos y citó una carta de Thomas Jefferson en la que escribía que existía una distinción entre la creencia religiosa
y la acción que emanaba de ella. La primera se encuentra exclusivamente entre el hombre y su Dios, y por lo tanto los poderes legislativos del gobierno solo alcanzan a las acciones, no a las opiniones. ¿Verdad? Está bastante claro, no se necesitan más leguleyadas, ni nuevas leyes de libertad religiosa, ni artículo 4, ni nada de oficina de la fe, ni nada de eso, porque nada más estos jueces, con ver los escritos de Thomas Jefferson, entendieron que la primera enmienda no justifica que se cometan actos que perjudiquen a terceros, como ocurría en el caso de las pobres mujeres que se veían perjudicadas por ser parte de este séquito o este harem que tenía este mormón, y ellas eran las que estaban siendo perjudicadas, y es algo que se podía probar además, no como ocurre hoy en día, que los juristas dicen que tú has perjudicado a una persona porque respiraste sin el bozal, sin que ellos tengan pruebas, ni testigos, ni nada en lo absoluto, y con todo y eso te condenan porque no te pusiste el bozal, porque supuestamente estás causándole un perjuicio a terceros, cuando no tienen prueba de nada. Pero aquí sí tenían pruebas, porque ahí estaban las mujeres, ¿verdad? Ellas eran las primeras afectadas y habían pruebas verídicas de que sí estaban siendo afectadas. Entonces, estos jueces entendieron que la primera enmienda no permite que se perjudiquen a las personas, y si así fuera el caso, también tendría que aceptarse el canibalismo, porque además el canibalismo ha sido parte de rituales religiosos desde tiempos ancestrales, ¿verdad, hermanos? Y volviendo al mismo asunto, ¿en qué momento el ser humano ha recibido autorización para comerse a otro ser humano, para darle gusto a su Dios, ¿verdad? Es decir, eso no aparece por ningún lado, y además, antes por el contrario, es condenado. De manera que es algo plenamente inmoral que le está causando un perjuicio a un tercero. Por eso la primera enmienda no puede permitir el canibalismo. No sé si estos líderes religiosos llegarán a tal punto de decir que la primera enmienda permite el canibalismo en Estados Unidos. Y asimismo nadie ha recibido autoridad para andar semidesnudo en las calles, para robar, para adulterar, para calumniar o injuriar, para insultar, ¿verdad? Pero el Estado solo castiga cuando los derechos de terceros son violados. Entonces el tercero acusa a esa persona ante el Estado, porque eso hace parte del contrato social entre los ciudadanos y el gobierno, en que el Estado debe velar por la seguridad de sus ciudadanos. Pero miremos la ironía de una teocracia que ya ha dejado de velar por la seguridad de sus ciudadanos. Lo estamos viendo, ¿verdad, hermanos? El objetivo de esta nueva teocracia es, sin embargo, expulsar a Dios de tu conciencia, porque ellos son ahora los que deciden a quién vas a adorar. Tú vas a adorar a la Trinidad. No puedes hablar mal en contra de la Trinidad, ¿verdad? Es lo que a ellos los ofende. No los ofenden los robos, no los ofende la criminalidad ni la inmoralidad. Por eso el Apocalipsis es tan certero en revelarnos a esta teocracia como una bestia. No pudiera llamarse de otra manera, ¿verdad? Porque empieza a corromper el contrato social en el que se ha formado el gobierno. Entonces, los que impulsaron estas nuevas leyes que vemos hoy en día llamadas libertad religiosa, libertad de culto, libertad de no sé qué, de adoración, ¿verdad? A la final están buscando limitar